Hace unos días, la selección chilena cerró una olvidable participación en la reciente edición de la Copa América, siendo eliminado en la fase de grupos luego de 20 años. Pero además, se fue del torneo sin hacer un solo gol, algo que no sucedía desde hace nada menos que 107 años. Así es, aquello había ocurrido en la edición de 1917, en la época en que La Roja era un equipo de muy bajo nivel y constantemente finalizaba en los últimos lugares de los entonces campeonatos sudamericanos. Por esta razón, decidimos sacar del congelador la serie Historias Olvidadas del fútbol chileno, para recordar las paupérrimas primeras actuaciones del equipo de todos en la actual Copa América. Así que sin más que decir, comenzamos. Nuestra selección tuvo el privilegio de ser una de las fundadoras del más importante torneo del subcontinente, aunque dado el poco desarrollo que tenía la actividad futbolística en nuestro país, no habían grandes expectativas de obtener resultados positivos en la edición inaugural llevada a cabo en Argentina. Los 18 futbolistas convocados eran en su mayoría de clubes que en la actualidad son amateur o están desaparecidos. Las excepciones eran los jugadores Enrique Cárdenas y Manuel Geldes de Santiago Wanderers, y Enrique Abello, Enrique Gutiérrez y Marcos Vitke de Magallanes. Además, es importante destacar que entre los futbolistas de la selección nacional estaba el recordado Ramón Unzaga, jugador de la Estrella del Mar de Talcahuano, y a quien se le acredita la invención de la chilena, jugada que precisamente se haría conocida en aquel campeonato sudamericano. Otro dato anecdótico del plantel chileno es que el técnico Carlos Fanta, quien además es el primer entrenador de la historia de La Roja, también se desempeñó como árbitro en 3 de los 6 partidos del torneo, algo totalmente inimaginable en la actualidad. Pero ya entrando en el torneo, Chile debutó el día 2 de julio ante Uruguay, siendo una contundente derrota por 4-0. 4 días después enfrentaban a los anfitriones, quienes le propinarían otra goleada a nuestra selección, esta vez de 6-1. A pesar de ello, se destaca evidentemente el primer gol chileno de la historia de la Copa América, que fue convertido por Ángel Báez, futbolista del Thunder de Coquimbo, club que dicho sea de paso, aún existe. El último encuentro de la selección fue ante Brasil, con quienes obtendrían un importante empate a un gol, significando así el primer punto chileno en la historia de la Copa. Aunque pese a este histórico resultado, Chile finalizó último en el torneo, con solo un empate y 2 derrotas, con un 11% de rendimiento, siendo la primera de las malas actuaciones que revisaremos. Al año siguiente se realizó la segunda edición del Campeonato Sudamericano. Esta vez el país organizador fue Uruguay, que tenía la obligación además de defender el título obtenido en 1916. En esta ocasión, la selección chilena, que era dirigida por el uruguayo Julián Bértola, llegó a 16 futbolistas, de los cuales solo 3 estuvieron en la edición pasada: el arquero Manuel Guerrero, el defensa Enrique Cárdenas y el delantero Manuel Geldes. A ellos se sumaban jugadores provenientes de Unión Española, Fernández Vial y otros clubes amateur de la época. Lamentablemente, el desempeño de ellos en el torneo realizado en la capital uruguaya fue simplemente desastroso, primero cayendo 4-0 contra los anfitriones, luego fue derrotado por Argentina por la cuenta mínima y por último otra paliza, que esta vez fue propinada por la selección brasileña, quienes vencieron a La Roja por 5-0. Así, Chile nuevamente fue el peor equipo del campeonato, con 4 derrotas y ningún gol a favor, lo cual hasta la paupérrima actuación de este año 2024 había sido la única vez en la historia de la Copa América que la selección no pudo marcar un solo tanto. La idea de los sudamericanos era que se realizaran anualmente, pero debido a la epidemia de gripe española, el torneo de 1918 se postergó para el año siguiente, el cual se disputaría en Brasil. Al igual que la edición pasada, el equipo tendría varias novedades en su convocatoria, conformada por 16 jugadores, mientras que de los clubes hoy profesionales, solo Santiago Wanderers y Fernández Vial aportarían un total de 4 jugadores entre ellos. En mayo de 1919 se llevó a cabo el tercer campeonato sudamericano, y el equipo de todos debutaba ante el equipo local, quienes, al igual que en el torneo de 1917, aplastarían a nuestra selección, ahora con un marcador de 6-0.
En la segunda fecha, Chile esta vez recibió solo 2 goles de parte de la vigente campeona Uruguay, y en la última jornada serían derrotados por 4-1 ante Argentina, en donde se destaca el único gol chileno de aquel campeonato, que fue convertido por Alfredo Franz, jugador que militaba en el club amateur Gold Cross de Talcahuano. De esta forma, la selección se despedía de nuevo con 3 derrotas, pero con un gol convertido, aunque en esta ocasión tuvo una diferencia de gol de menos 11, la peor que ha tenido un conjunto nacional en alguna edición de la Copa, la cual eso sí se volvería a repetir en el torneo de 1942. Y llegaba el momento de que Chile organizara por primera vez un torneo sudamericano, con lo que se esperaba que su actuación mejorara de acuerdo a las desastrosas participaciones anteriores. El equipo llegaba al torneo con solo 12 futbolistas convocados, repitiendo algunos nombres que estuvieron en las ediciones pasadas como Ramón Unzaga, Manuel Guerrero y Alfredo Franz, pero también destacaba la presencia de Humberto Elgueta, quien con 16 años y un día se transformó en el futbolista más joven en disputar un partido en la historia de la Copa América, algo que a fecha de subido el video aún no ha sido superado. Como decíamos anteriormente, se esperaba que la Roja mejorara lo hecho en las ediciones pasadas del Campeonato Sudamericano. Sin embargo, nada de esto ocurrió, ya que en el primer encuentro fueron derrotados por la mínima ante los verde amarelos. Luego en el segundo partido obtenieron un importantísimo resultado, ya que le sacarían un empate por primera vez en su historia a Argentina, con un 1-1 final, gracias al gol de Hernando Volados, jugador de Santiago Wanderers. Pese a este histórico resultado, en la fecha final cayeron ante quienes serían los bicampeones del Sudamericano, Uruguay, con un 2-1 en contra. Con esto, Chile nuevamente era último en un torneo de selecciones sudamericanas, incluso siendo organizador, lo cual lo convierte en el peor anfitrión de cualquier edición de la Copa América. Luego de no participar del campeonato de 1921, la selección nacional volvía a jugar un torneo en 1922, en la edición celebrada en Brasil. Con 17 futbolistas convocados, el elenco dirigido por el uruguayo Juan Carlos Bertone buscaba nuevamente no terminar últimos en la clasificación final del campeonato, pero como ya sabrán, esto no ocurrió. Aunque comenzaron sorprendiendo en su partido inicial contra los dueños de casa, empatando a un gol y consiguiendo su primer punto del torneo, el que lamentablemente sería el único que conseguirían, ya que en los partidos siguientes tuvieron solo derrotas. Primero un 2-0 contra Uruguay, luego un 4-0 ante Argentina y finalmente un 3-0 con Paraguay. Así, la selección chilena seguía siendo el equipo de peor nivel en Sudamérica, sin poder salir del último lugar de un torneo de selecciones del subcontinente. En el Sudamericano de 1923, el conjunto nacional tampoco quiso formar parte, siendo la segunda vez que se restó de participar en el torneo, por lo cual regresaron a competir, o mejor dicho a participar, en el campeonato de 1924 desarrollado en Uruguay. Solo 13 jugadores fueron parte de la convocatoria, de los cuales destacaban los hermanos Francisco y David Arellano, quienes en ese entonces militaban en Magallanes y que un año más tarde se retirarían de aquel club para fundar Colo-Colo. Sin embargo, no pudieron evitar que la actuación chilena en Montevideo fuera paupérrima, ya que en su debut ante los anfitriones fueron apabullados con un 5-0. En la segunda fecha pierden 2-0 con los argentinos y en la jornada final nuevamente una derrota, esta vez por 3-1 ante los guaraníes, aunque se destaca el único gol de la Roja marcado precisamente por David Arellano. Así, la selección no podía salir del último lugar del torneo en su sexta participación, y cabe destacar que hasta ese momento aún no había ganado un solo partido en un campeonato sudamericano, teniendo solo 3 empates y 16 derrotas hasta ese momento. Y cerramos con la última vez que la selección chilena terminó en el último lugar de un campeonato sudamericano, la cual fue en la edición de Perú 1935. Antes de analizar esta actuación, es importante mencionar que Chile no jugó los torneos de 1925, 1927 y 1929, pero en el de 1926, que se desarrolló en nuestro país, obtuvieron un histórico tercer lugar, en el cual ganaron su primer partido, que fue una goleada de 7-1 sobre Bolivia, y por primera vez en su historia no finalizaron como colistas de un sudamericano. Todo parecía indicar que la Roja estaba mejorando su nivel futbolístico, pero lamentablemente en 1935 volvieron a tener un muy mal desempeño.
Pese a que la mayoría de sus futbolistas convocados jugaban en los más importantes clubes de la Asociación de Fútbol de Santiago, los cuales para aquella época ya eran profesionales, la selección no dio el ancho y perdió sus 3 partidos, 4-1 ante Argentina, 2-1 ante Uruguay y 1-0 contra los peruanos, cerrando una nueva edición del torneo más importante del subcontinente, terminando en el último lugar. En los torneos siguientes, si bien Chile nunca más volvió a ser el peor equipo de alguna edición del campeonato sudamericano, el rendimiento de la selección no subió de forma inmediata. Recién en los años 50 estuvo peleando los primeros puestos del torneo, pero no pudo quedarse con el título. Tendrían que pasar muchos años para poder vivir la sensación de ser campeón de la Copa América, en aquellas inolvidables ediciones de 2015 y 2016. Pero por ahora, amigos del buen fútbol, debemos cerrar este capítulo de historias olvidadas, por lo que les pregunto, ¿conocías estas lamentables actuaciones de la selección chilena? ¿Y crees que la Roja mejorará su desempeño pensando en las eliminatorias del próximo Mundial? Voy a estar leyendo sus comentarios. Y te recuerdo que si te gustó el video, no olvides darle me gusta, comentarlo y compartirlo. También te hago la invitación a que te suscribas si es que no estás suscrito y que actives la campanita, así me ayudarás a seguir creando nuevo contenido. Además, sígueme en las redes sociales como lo son Instagram y TikTok. Y por último, puedes hacerte miembro del canal, en donde podrás contar con diversas ventajas como ver los videos antes que todos, ver tu nombre en los créditos, entre otras sorpresas que conocerás si te unes. Como ya lo saben, quienes aparecen a continuación. Muchas gracias a ustedes por su contribución. Bueno, eso es todo por este video. Nos veremos próximamente con un nuevo material sobre nuestro balompié nacional. Hasta pronto, amigos del buen fútbol.